Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias. Somos el primer canal digital de Colombia y nos hemos conectado con ustedes para hablar de algo que le sigue dando la vuelta al mundo. La noticia, por supuesto, el caos y la crisis de lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos. El pasado 6 de enero ocurrió algo que estremeció al mundo, por supuesto, algo impensable, y es que se tomaran el Capitolio en Washington. Y por eso, Javier, usted tiene una invitada muy especial a esta hora, quien nos va a contar exactamente qué fue lo que pasó ese día porque estuvo allí. ¿De quién se trata, Javier? Y el papel del periodismo como tal, que el tema es informar en medio de este tipo de situaciones que son bastante complicadas y generan de todas maneras también mucho pánico. Estamos con Cristina Londoño, quien es periodista de Telemundo. Cristina, esos momentos usted tuvo la oportunidad de hacer ese cubrimiento, esa toma del Capitolio en el Congreso allá en Washington, Estados Unidos, por simpatizantes de Donald Trump. ¿Cómo fueron esos momentos? Usted en el cubrimiento, con la información, pero con mucho susto, me imagino. Pues la verdad no me alcanzó a dar susto, porque todo fue tan rápido y porque tenía un micrófono en la mano, que yo siempre digo que el micrófono en la mano le quita a uno, le da a uno una visión totalmente distinta a lo que está pasando. Yo había llegado al Capitolio a las 5 de la mañana, sabíamos que era un día importante, el Congreso iba a hacer el recuento oficial, o sea, ponerle el último sello a la victoria de Joe Biden en las elecciones, y sabíamos que iba a haber debate, sabíamos que iba a haber controversia y sabíamos también que iba a haber una marcha de gente del presidente Trump. La noche anterior yo había entrevistado a congresistas que me decían que ellos le habían dicho a su gente que por favor no fuera al Congreso, tenían miedo de que pasara algo malo, y sabíamos que la alcaldesa de Washington también le había dicho a la gente que no saliera a la calle, pero que nunca nos imaginamos lo que iba a pasar. Estaba transmitiendo en vivo desde el balcón. La Rotonda es uno de los edificios donde están las oficinas de los congresistas, cuando llegó un policía en la parte de abajo y nos grita hacia arriba a los que estábamos transmitiendo desde el balcón: evacúen, tienen que evacuar ya. Entonces agarramos nuestros equipos, mi camarógrafo y yo agarramos el equipo, el live view, el equipo de transmisión en vivo, y no sabíamos para dónde íbamos. Había una conmoción y una confusión gigantesca. Bajamos las escaleras, pensamos que nos iban a sacar del edificio, pero inicialmente yo pensé que era una amenaza de bomba, es lo primero, porque cuando la palabra evacúen, generalmente a mí lo que me dijo era que íbamos para afuera. Pero nos metieron por uno de los túneles. El Capitolio es un edificio muy grande y hay muchos edificios alrededor que son parte del Capitolio y se conectan por estos túneles. El edificio donde estaban llevando a cabo las audiencias pues queda bastante lejos por medio de esos túneles de donde nosotros estábamos. Y ya fue abajo en el túnel donde nos enteramos que era lo que estaba pasando, y pudimos ver, y había imágenes en la televisión de estas turbas enardecidas tirándose contra el edificio del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, pero tenía el micrófono, empiezo a ver gente corriendo, guardias heridos, antimotines, una cantidad de cosas que uno con un micrófono en mano y la cámara prendida y una transmisión en vivo, lo que tiene que estar es tranquilo y consciente de que es los ojos del mundo allá adentro, ¿no? Claro, Cristina, mire, usted sabe que uno cuando va a hacer un cubrimiento, uno puede tener alguna noción de lo que va a ocurrir. Ya usted nos está contando que se sabía que iba a ser en efecto un día difícil, que incluso iba a haber manifestaciones, pero ¿usted en algún momento se llegó a imaginar, se le pasó por la cabeza que se iban a tomar el Capitolio? No. Si no se le ocurrió a la gente de seguridad, al servicio secreto, a la policía del Capitolio y además mucho menos en Estados Unidos. Eso aquí no. Ha sido una de las realidades más dolorosas para los que somos ciudadanos estadounidenses, para los que este también es nuestro país, porque la sensación era siempre aquí no, en otra parte sí, aquí no. Cristina, estamos hablando de una ciudad que es emblemática, que parece prácticamente una maqueta en Estados Unidos como es Washington, y el respeto por las instituciones, por todo lo que allí se encuentra, es bastante grande, y el ver esas impactantes imágenes, cómo se estaban tomando con violencia, con disturbios, desmanes, el Capitolio, allá el Congreso de Washington, allá en Estados Unidos, realmente fue algo impensable.
Es que el Capitolio es el templo de la democracia de Estados Unidos y quizás del mundo, ¿no? Es lo que es el Vaticano al catolicismo, sería el Capitolio de los Estados Unidos para la democracia y como un ejemplo de democracia. Entonces, y adentro se estaba adelantando uno de los procesos democráticos más importantes de este país, que era que en medio de la más fuerte división, después de unas elecciones durísimas en que el país estaba dividido, el proceso democrático estaba triunfando e iba a haber la confirmación de un resultado de una manera pacífica. O sea, yo esperaba fuego cruzado, pero verbal, entre los congresistas, pero jamás, y además hay una cosa muy importante, yo creo que la indignación de este país ha ido creciendo conforme pasan los días, porque en el momento, o sea, uno tiene una visión muy, muy cerrada y muy corta de lo que está pasando alrededor. Yo vi guardias heridos, yo vi imágenes que nunca me voy a olvidar, congresistas pasar con la bolsa esa encima de la cabeza y el respirador, porque que además son como esos equipos que le ponen a uno debajo de la silla, los aviones, los chalecos salvavidas. Uh-huh. Ellos debajo de sus asientos tenían estas bolsas, nosotros, nadie sabía eso, y de pronto salen y son estos filtros respiradores con una bolsa grandísima en la cabeza, congresistas con los ojos encharcados, pero de la rabia, de la furia, de sentir que habían violentado de esa manera el proceso democrático. Vi pasar guardias del equipo SWAT, grandototes con sus equipos antibalas, llorando por los gases, porque cayeron con los gases lacrimógenos. Entonces, claro que no nos imaginamos esto, nunca nos imaginamos esto, y yo, como decía el presentador de Telemundo, José Díaz Balar, que dice que yo soy catadora por excelencia de gases lacrimógenos, me ha tocado más de uno en la vida en distintas partes del mundo, y en Washington, precisamente, la última vez que me tocaron gases lacrimógenos fue enfrente a la Casa Blanca el 1 de junio, pero bueno, esta vez no me tocaron a mí los gases lacrimógenos, pero me tocó vivir una situación que jamás me había esperado en este país, definitivamente, y nadie. Y a medida que siguen entrando esas imágenes, pues es más estremecedor lo que pasó ahí. Claro, Cristina, ¿qué decía la policía? Porque uno ve los videos y realmente los sorprendieron. En las imágenes que se vieron, las primeras imágenes, los policías estaban sorprendidos, evidentemente los superaban los manifestantes, pero ¿usted alcanzó a escuchar algo que decían los policías? Es decir, estaban sorprendidos, tenían temor. ¿Qué decían ellos en ese momento? Bueno, a nosotros no nos hablaban, obviamente no tienen permiso de hablarle a la prensa. Generalmente aquí el que habla es el PIO, ¿no? La persona que está cargada de prensa de cualquier agencia de la ley, y en ese momento, pero yo lo que vi dentro del Capitolio era un desorden gigantesco, corrían de un lado, corrían para el otro, no sabían que estaba controlado, pedíamos explicaciones, no nos daban, traían corriendo a los empleados de limpieza, a los electricistas del edificio por el mismo túnel y les decían ya vamos a salir, y los veíamos ahí 3 horas más, entonces había esa confusión. Y esto es como un análisis, algo que me ha llegado con los días, ¿no? Primero, en las bardas alrededor de la Casa Blanca, cuando Black Lives Matter tenía esas amenazas violentas, habían puesto unas vallas de 3 metros alrededor a 2 cuadras de la Casa Blanca, o sea, se sabía que no llegaban a la Casa Blanca. Esta vez en torno al Capitolio había esas vallitas que uno con una patada o con un buen salto, o alguien bien atlético con un brinco se la salta, esas vallitas que son como de la altura de una malla de una cancha de tenis, ¿no? Entonces eso es lo que había, y no había como frente a la casa que es militar frente a la Casa Blanca. Aquí había pues, pero no estaban esperando una avalancha de miles y miles de manifestantes que le dieran toda la vuelta al Congreso, porque el tamaño del edificio el Congreso tiene entradas por todas partes y por todos los edificios. Entonces sí, estaban pues no sabían, era una cosa, nunca lo esperaban. Se ha sabido después que le estaban pidiendo al vicepresidente Pence que se lo llevaron a un búnker y autorizara el envío de la Guardia Nacional. Según reportes, él era el que más presionaba por el envío de la Guardia Nacional, y el que tuvo dudas de mandar la Guardia Nacional fue el presidente Donald Trump.
Y hubo horas de vacío en que el país, nosotros estando allá adentro y la gente afuera, estaba esperando claramente un mensaje contundente del presidente Trump que no llegó. Cristina, mucho se ha hablado de Donald Trump, del papel, del discurso, de lo que dijo. ¿Él tiene culpa ahí en lo que pasó? Yo no voy a decir si él tiene culpa o no, yo les voy a decir lo que a mí me dijeron los congresistas. Esto es una opinión en la que uno como periodista tiene que tener mucho cuidado para ser objetivo. Parte de los congresistas a los que yo entrevisté me decían todos que sí, lo culpan directamente, y si uno oye el discurso que él dio, él mandó a la gente para el Capitolio. El hijo de él le dijo que vayan a pelear. Rudy Giuliani dijo trial by combat, o juicio a través del combate. O sea, las palabras estuvieron bastante claras y esta gente sabemos que estaba enardecida. En medios sociales se han visto chats de esta gente diciendo que venía y que iban a traer estos, le llaman zip ties, estas como esposas de plástico, porque al parecer la intención era tomarse de rehenes a los congresistas, cosa que nunca llegaron a hacer. Otra gente dice que el presidente Trump le dijo que fueran a pelear y que era otro tipo de pelea, que él quería que hicieran una demostración de fuerza y que él nunca les dijo que tumbaran el Capitolio, básicamente. Pero yo creo que lo que queda claro en las últimas horas, que es no solamente más allá de lo que opine yo como ciudadana de los Estados Unidos, es que cada vez más personas, incluyendo republicanos, incluyendo seguidores del presidente Trump, lo culpan directamente de lo que pasó. Dicen que es una desgracia, se le han ido ya 2 miembros del gabinete, se le han ido trabajadores de la Casa Blanca, se le han volteado la gente más cercana. El senador Ted Cruz, que lo defendió hasta el último minuto, condenó su retórica. O sea, es cada vez más gente la que lo tiene seriamente acorralado, diciendo que claro que sí, que la culpa de la retórica es de él. Y en ese mismo momento, con el Congreso ardiendo, les dijo: váyanse para su casa, we love you, los queremos. Entonces, eso uno no le manda un mensajito de cariño, claro, a la persona que está quemando al Congreso, y mucho menos que tiene de rehenes al vicepresidente, bueno, al segundo y al tercero al mando del país, el vicepresidente y la presidenta de la Cámara de Representantes, y a toda la rama legislativa. ¿Cuántas horas en el Capitolio, Cristina, estuvo? Bueno, yo había llegado a las 5 de la mañana para preparar mi cobertura, porque iba a cubrir la parte política. Del momento en que nos metieron al sótano, al momento, fueron como 4 o 5 horas en que estábamos en lockdown. Quiere decir que no entraba nadie y no salía nadie. Y ya después de eso subimos las escaleras, volvimos al balcón y estuve transmitiendo hasta la 1:30, algo así, de la mañana, y al otro día volví otra vez a las 5. Dormimos solo 2 horas. Yo estuve todo el día en el Capitolio, pero encerrada de rehén de la situación como 5 o 6 horas. Casi las 24 horas. Cristina, aquí en Colombia, a propósito de la decisión que tomó Twitter de cerrar la cuenta de Donald Trump, pues se hizo un gran debate alrededor de este tema. En Estados Unidos, ¿cómo se ha tomado la decisión de Twitter? ¿Mayoritariamente la ciudadanía está de acuerdo que se haya tomado esta decisión? Hay un debate que yo creo que se va a tener que está, o sea, necesitamos tenerlo muy pronto, porque dicen que al presidente le están violando su derecho constitucional, el derecho a la primera enmienda, que es sobre la libertad de expresión. En realidad, Twitter, lo que sabemos es que es una empresa privada. Aquí una pastelería tiene derecho a decirle a alguien si le vende o no un ponqueo, o si puede entrar o no puede entrar, y Twitter es una compañía privada y simplemente le cerró la cuenta porque pues tenía evidencia de que estaba incitando, dice Twitter, a la violencia. Lo mismo hizo lo mismo hizo Facebook. Ahora, yo lo que no creo que se ha destacado lo suficiente es que sí, le quitaron el parlante al presidente, el parlante de Twitter por el que le hablaba directamente a casi 89 millones de seguidores. Pero Donald Trump sigue siendo presidente de los Estados Unidos y tiene a su disposición el parlante más grande de todos, el parlante más grande del mundo. Él puede llamar a cadena nacional y la prensa tiene que ir a cubrirlo. Y él tiene una sala de prensa en la Casa Blanca con medios de todas partes del mundo sentados esperando a que salga a hablar.
Lo que pasa es que no lo ha hecho hasta ahora porque ahí en esa sala de prensa generalmente tiene que contestar preguntas y no ha querido, ha tenido una situación, una relación cada vez más difícil con la prensa, entonces él no ha querido hacerlo, pero que tiene micrófonos y que tiene el parlante más grande del mundo, todavía lo tiene a su disposición. Sobre lo de Twitter, yo creo que la tecnología, estos medios sociales y todo eso atropellaron, todos estos avances tecnológicos de alguna manera atropellaron las leyes que teníamos, la primera enmienda, las leyes de libertad de expresión, todo eso, ¿no? Y las leyes yo creo que no están actualizadas con todo lo que ha pasado en la tecnología. Claramente es preocupante que una compañía como Twitter tenga tanto poder, que sea un señor empresario al que nadie eligió, el que pueda darle luz verde o le pueda abrir o cerrar el micrófono a un ciudadano. Eso pues obviamente va a tener que ser reexaminado, ¿no? Porque la verdad que el poder pues del derecho a la libre expresión pues está en manos de muy poquita gente, ¿no? Entonces eso se va a tener que examinar, pero yo no veo al presidente Trump como víctima. A fin de cuentas de esto, como les digo, tiene el parlante más grande del mundo y más poderoso del mundo a su disposición, y ahí está la sala de prensa y ahí lo estamos esperando. Claro. Cristina, finalmente, docenas de personas pues han sido capturadas allí en Estados Unidos por estos desmanes, por esta crisis que se vivió. ¿Cuáles serían los cargos que ellos tendrían que afrontar por esta situación que se vivió? ¿Qué se sabe de estas personas? Bueno, son cargos gravísimos, incluyendo cargos por hacerle daño a monumentos nacionales. Esa última ley la había promovido nada más y nada menos que el presidente Trump en la época de los destrozos de Black Lives Matter, ¿no? Que son 10 años de cárcel. Pero el Capitolio es un edificio federal, entonces hay cargos de destrucción, hay cargos de vandalismo, hay cargos de haber puesto en peligro a agentes federales, que eso es gravísimo. Hay cargos de saqueo para los que entraron a las oficinas y se llevaron, por ejemplo, el podio de Nancy Pelosi o el correo, el señor que salía con la carta de Nancy Pelosi. Robarse una carta para otra persona conlleva penalidades federales cada vez más duras. Entonces ellos, o sea, no es solamente un cargo, sino que van sumando y la situación de esta gente puede ser bastante grave. Vamos a ver, ya empiezan a presentar cargos sobre algunos de ellos, pero esta investigación es una investigación masiva, y les recuerdo que eran miles de cámaras grabando, porque no estamos hablando solamente las de prensa que estaban allá adentro, sino todos ellos con sus celulares, y todas esas fotos están en medios sociales, y la mayoría de estos seguidores del presidente Trump convirtieron el uso de la mascarilla en un statement político, digamos, y entonces muchos de ellos iban con la cara totalmente destapada. Entonces esto va para largo. Cristina, hablando de las redes sociales, también se conoció, y hablando también de las capturas que ya se están produciendo por parte de las autoridades de Estados Unidos, una imagen de una persona con un traje extravagante, con unos cachos, pintada su cara. ¿Usted estuvo cerca a esta persona? ¿La vio su actuar violento ahí en el Capitolio? No. Yo nunca, en ningún momento, me crucé con los violentos, digamos. Yo no estaba al lado de la sala donde estaban los congresistas. Nosotros estábamos desde el balcón de transmisión en el edificio donde están las oficinas de ellos. Entonces nosotros vimos parte de los congresistas que evacuaron y los llevaron a nuestro edificio que estaba asegurado, digamos. Vimos a la gente corriendo, pero yo en ningún momento estuve entre la turba, en ningún momento. Esa suerte sí la tuve. Bueno, pues Cristina, gracias por haber estado en Semana Noticias, y quedan unos días en que hay que ver qué va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Todavía hay Donald Trump, vamos a ver qué pasa de aquí al 20 de enero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Diego, gracias, Javier, y que estén muy bien. Y aquí estamos, vamos a ver qué pasa. Impeachment 2, vienen perdones presidenciales, son 10 días que van a ser históricos y muy interesantes definitivamente. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales y en www.semana.com. Que estén muy bien.